una vez que el derecho real de hipoteca ya ha sido extinguido, debe cumplirse con un pequeño trámite que se conoce con el nombre de cancelación de la hipoteca, que no es otra cosa que el trámite tendiente a actualizar el informe registral respecto del estado jurídico del inmueble, porque la extinción de la hipoteca se produce de manera extrarregistral. El motivo más frecuente de extinción de la hipoteca es el pago de la obligación garantizada, que por consecuencia produce la extinción del crédito y por vía refleja la extinción del derecho de hipoteca que es garantizante. Pero cuando esto ocurre, según la realidad jurídica, el inmueble ya está libre de gravamen, pero el registro público de la propiedad inmueble sigue informando que ese inmueble está hipotecado. Entonces, la parte interesada, que es el propietario del inmueble que estuvo hipotecado, ahora puede exigirse a el acreedor hipotecario, que en rigor de verdad es ex acreedor hipotecario, que otorgue la escritura de cancelación. Esto es lo que se llama cancelación voluntaria. Es una obligación impuesta por ley en el artículo 2204 que debe cumplir el ex titular del derecho de hipoteca o ex acreedor hipotecario y que consiste en otorgar la escritura de cancelación, es decir, ante el escribano declarar que el derecho real ya ha sido extinguido para que esa escritura luego sea inscripta en el registro de la propiedad inmueble y así quede plasmado en el registro la realidad jurídica del inmueble. Para la hipótesis que el ex acreedor hipotecario se niegue, sea renuente a cumplir esta obligación de otorgar la escritura, existe un juicio específico que se llama acción de cancelación de hipoteca. En este proceso, la parte actora, es decir, el interesado, es el titular del derecho real de dominio, el derecho real sobre cosa propia, sobre el inmueble, que en rigor de verdad ya está libre de gravamen, pero que en el registro sigan informando que está hipotecado. Y demanda al ex acreedor hipotecario. Cuando promueve el pedido ante el juez, tiene que acreditar que la hipoteca está extinguida. En el caso más frecuente será acompañando los recibos de los pagos que extinguieron el crédito y consecuentemente también extinguieron la hipoteca. Va de suyo que del pedido de cancelación se da traslado y en caso que el ex acreedor hipotecario se allane a la pretensión o que oponga alguna excepción infundada, el juez hará lugar al pedido y no es necesario que condene al ex acreedor hipotecario a otorgar la escritura, sino que basta con el pronunciamiento judicial, con la declaración del juez, y esa misma declaración se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Puede entonces, como se establece en el artículo 2204, la cancelación ser voluntaria o judicial. Para justificar lo dicho, voy a compartir una pantalla con un gráfico y con el artículo que consagra estos dos modos de cancelación. Se observa entonces, como se dijo, que en la parte superior la cancelación de la hipoteca puede hacerse de manera voluntaria o de manera judicial. El artículo que establece el cumplimiento de este trámite dispone lo siguiente: cancelación del gravamen. Las garantías, en este caso nos interesa la hipoteca, inscripta en los registros se cancelan. En primer lugar, en el inciso A, por su titular, es decir, por su ex titular, por su ex acreedor hipotecario, mediante el otorgamiento de un instrumento de igual naturaleza que el exigido para su constitución. Es decir,
de una escritura pública, porque para constituir hipoteca se requiere escritura pública y para cancelarla también. Con este instrumento se establece que el interesado, es decir, el propietario del inmueble, que en rigor de verdad ya no está más hipotecado, pero sigue figurando en el registro de la propiedad como inmueble hipotecado, este sujeto puede instar la cancelación de las respectivas constancias registrales. Nótese que además que en este inciso se indica que debe otorgarse por escritura pública, el artículo 1017 en el inciso A establece que los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles se otorgan por escritura pública. Y también los contratos accesorios de otros contratos otorgados por escritura pública. Es decir, que si la Constitución se otorgó por escritura pública, la cancelación también se debe otorgar por escritura pública, ya sea por la expresa mención del artículo 2204, por el inciso A del 1017 o por el inciso C de la misma norma del 1017. Luego, en el inciso B del 2204 se dispone que la cancelación, cuando es judicial, puede otorgarla el juez ante el incumplimiento del acreedor. Se refiere al incumplimiento de la obligación de otorgar la cancelación voluntaria. Y en rigor de verdad debe ser considerado ex acreedor en la enorme mayoría de los casos. Puede seguir siendo acreedor cuando se cancela la hipoteca solamente, por ejemplo, por renuncia. Y tal como se adelantó, se indica que la resolución del juez se inscribe en el registro a sus efectos. Es decir, que una vez que se inscribe, sea el instrumento que otorgó el escribano o la resolución judicial, pasan a ser coincidentes la realidad jurídica del inmueble con las constancias del registro público de la propiedad. Por lo tanto, de ahí en adelante, las nuevas constancias indicarán que la hipoteca ya ha sido extinguida y se encuentra cancelada. Dejo de compartir la pantalla. Nuevamente, agradezco a quienes tienen la amabilidad de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.